Hola, buenos días. Vamos a empezar hoy el tema de probabilidad. Entonces, antes de nada, vamos a saludarnos todos, ¿vale? Como si estuviéramos todos en clase. Vlad, Tomás, Paula, Andrea, Alba, Silvia, Alejandro, Álvaro, Ada, Salma, Natalia, Mencía, Alfredo, Rodrigo, Paula y Soana. Buenos días a todos, a todas. Vamos a empezar el tema este nuevo de probabilidad, como os decía. Es un tema que es prácticamente calcado al que ya habéis visto en primero, entonces no va a suponer ningún tipo de dificultad y es un tema en el que siempre digo que en todos los exámenes donde entre probabilidad hay que intentar amarrar los puntos de este tema de probabilidad. Porque son ejercicios que tienen un coste relativamente económico, en el sentido de que no exigen muchísimos conocimientos de estudio, no exigen muchísimos conocimientos de cálculo y siempre en un examen, digamos, estándar en el global del curso, pues suponen el 20% de la nota global. Es decir, que sobre 10, si aseguramos el ejercicio de probabilidad, ya tendríamos un 2, lo cual es un buen punto de partida para hacer todo lo demás, ¿vale? Entonces vamos a empezar hablando un poquito de este tema nuestro, que sería el tema de probabilidad. Entonces vamos a empezar empezar viendo el primer punto en el que vamos a hacer una pequeña introducción que es más importante de lo que pueda parecer, ¿vale? Sobre todo por este concepto del espacio muestral. Y vamos a hablar lo que son los sucesos. Al final, toda la probabilidad se basa en resolver problemas donde tenemos que hacer operaciones con los sucesos y ver que, calcular las probabilidades pedidas a partir de las probabilidades de los sucesos que nos dan, ¿vale? Entonces, el concepto este de espacio muestral es una cosa que es especialmente importante, sobre todo porque si no lo tenemos claro puede que hagamos mal algún ejercicio de probabilidad, ¿vale? Entonces vamos a empezar hablando antes de nada, bueno, lo que ya sabéis de cursos muy anteriores, desde primero, desde segundo de la ESO, lo que es una experiencia aleatoria, que es aquella en la que no sabemos qué va a ocurrir antes de realizarlo, ¿vale? Es decir, ahí tenéis dos ejemplos. Cuando yo voy por el instituto y voy a ver si la primera persona con la que me cruce pues va a tener gafas o no va a tener gafas, ¿vale? No estamos diciendo que sea más probable una cosa que la otra. Yo no sé si la primera persona va a tener gafas o no va a tener gafas. O si escogemos un alumno o una alumna de esta clase al azar, pues si sabe jugar al ajedrez o no sabe jugar al ajedrez, ¿vale? Entonces, no sé si yo escojo una persona al azar, pues tal persona sabe jugar al ajedrez o no sabe jugar al ajedrez. Hasta que no elijo a la persona, no sé a priori cuál es el resultado que va a tener, ¿vale? Y aquí es importante que la elección la hago al azar, ¿vale? Si yo sé que, no sé, por ejemplo, Vlad sabe jugar al ajedrez y voy a escoger a Vlad, sí que sé que el resultado del experimento, pero si la persona que escojo al azar, es decir, puede ser cualquiera de vosotros y de vosotras, pues en principio no habría ningún tipo de resultado que me sea seguro, ¿vale? Entonces, dentro de la probabilidad, una cosa importante, la primera cosa importante, que ya os dije que iba a ser, digamos, determinante y que tenemos que tener clara en los problemas, es cuál es el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral es cada una de las posibilidades que tenemos para elegir a la persona o al objeto del que vamos a estudiar una de sus cualidades. ¿Vale? Entonces, es muy importante tenerlo claro porque en el caso de la primera persona que me cruce de este instituto, ¿vale? Fijaros que el espacio muestral estaría formado por todas las personas del instituto. Luego, en el momento que yo me cruce con una persona del instituto, esa persona ya sería la que me marcaría el si usa o no usa gafas. Entonces, el espacio muestral estaría formado por las 600 personas que habitualmente pues estamos a diario en nuestro instituto. En cambio, si yo quiero saber en el segundo caso un alumno o una alumna de esta clase
pues sabe jugar al ajedrez, o el mismo caso de antes, si tiene gafas o no tiene gafas, el espacio muestral es distinto, porque serían las 16 personas de nuestra clase los que serían, digamos, elegibles, ¿vale? Entonces, el espacio muestral es muy importante de cara a resolver problemas, porque si a mí me dicen de los habitantes de una ciudad calcula la probabilidad de que una persona tenga gafas, el espacio muestral estaría formado por todas las personas de la ciudad. En cambio, si me dicen de las mujeres de esta ciudad calcula la probabilidad que una persona tenga gafas, el espacio muestral ya no sería tan amplio como antes, sería más restrictivo porque serían mujeres de esta ciudad. ¿Vale? Entonces, asociado al espacio muestral, está el siguiente concepto, digamos, interesante, importante, que es el de suceso. ¿Qué es un suceso? Pues un suceso va a ser la característica que yo quiero saber de una población. ¿Vale? Entonces, ese suceso va a ser un subconjunto del espacio muestral. En el caso, por ejemplo, del primer caso, el suceso que estoy estudiando serían todas las personas del instituto que lleven gafas. Todas las personas del instituto que lleven gafas estarían formando ese suceso. En el caso segundo, todas las personas de la clase que sepan jugar al ajedrez, pues formarían otro suceso. Y los sucesos siempre, siempre, siempre los vamos a escribir por letras mayúsculas. Una vez que hemos definido un suceso, vamos a definir una serie de operaciones con los sucesos que tenemos que conocer. Primero, el contrario, el opuesto o el complementario de un determinado suceso, que lo vamos a escribir con el mismo nombre del suceso, con la misma letra. Si era el suceso A, pues el opuesto, el contrario, el complementario llevaría también la letra A, pero con una rayita horizontal encima, ¿vale? Eso sería el contrario, el opuesto o el complementario, que es lo que yo habitualmente suelo utilizar. Pero valdría perfectamente cualquiera de las otras definiciones. Y entonces es el suceso de los que se cumplen cuando no se cumple A. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en el suceso de buscar una persona que sea zurda, el complementario, el opuesto, el contrario de que una persona sea zurda, sería una persona que no sea zurda. ¿Vale? No sería el suceso de una persona que sea diestra, porque hay más posibilidades entre una persona ser zurda y ser diestra, por ejemplo, ser ambidiestra, ¿vale? Entonces tendríamos que tener en cuenta que es siempre la negación. Lo contrario de que me guste el fútbol es que no me guste el fútbol. Lo contrario de ser mujer es no ser mujer, ¿vale? Siempre la negación. La siguiente operación que nos vamos a encontrar va a ser la unión de dos sucesos. Pues este suceso se cumple cuando se cumple uno de los dos, es decir, cuando se cumple el suceso A o se cumple el suceso B o cuando se cumplen los dos a la vez. Es decir, si el suceso A, por ejemplo, es ser zurdo y el suceso B es que me gusta jugar al ajedrez, la unión sería todas las personas que o son zurdas o les gusta jugar al ajedrez o que son zurdas y les gusta jugar al ajedrez. Es decir, para que un elemento pertenezca a la unión, tiene que cumplir por lo menos una de las dos condiciones. Al revés de cuando nos piden el otro suceso, que es la intersección. Aquí en los apuntes lo tenéis mal, ¿vale? Pone unión de A y B. Esto de unión está mal, ¿vale? Este suceso sería la intersección. La intersección de A y B sería el suceso que se cumple cuando se cumplen los dos a la vez. Es decir, en el caso de una persona ser zurda, suceso A, una persona gustarle el ajedrez, suceso B, la intersección serían las personas que cumplen las dos condiciones, son zurdas y les gusta jugar al ajedrez. ¿Vale? Entonces vamos a ver aquí otro ejemplo. Yo siempre empiezo en cualquier ejemplo marcando siempre, aunque en la mayoría de los casos no sea necesario, pero por lo que os dije antes, tener bien claro siempre, siempre, siempre cuál es el espacio muestral, ¿vale? Que en este caso estaríamos hablando alumnado de este instituto. Y vamos a considerar pues los siguientes sucesos. El suceso A, alumnado que es zurdo, suceso B, que lo tengo aquí, alumnado que tiene alguna materia pendiente, y suceso C, el alumnado que le gusta el rap.
¿vale? Entonces, si nos piden estos sucesos, tenemos que saber muy bien definirlos, ¿vale? El complementario de A. El complementario de A es lo que no cumple A, ¿vale? Lo que os decía antes. El contrario de un alumnado que es zurdo es una persona del alumnado que no es zurdo. Recordad que siempre hay que negar, ¿vale? No hay que tener en cuenta el ser diestro. No hay que fiarse de esa intuición, sino que lo contrario de ser zurdo es no ser zurdo, ¿vale? En los problemas de probabilidad normalmente hay una diferencia, una salvedad que tenemos que hacer con esto. Normalmente, aunque tampoco es así, pero en los problemas siempre viene así, suele ser muy habitual que nos pregunten una persona que sea hombre, ¿vale? Pues el opuesto de una persona que sea hombre, en realidad debería ser una persona que no es hombre. Aunque en la mayoría de los problemas se considera como el opuesto, como el complementario, una persona que es mujer, ¿vale? Hay que tener en cuenta esa salvedad. Todo lo demás, en los problemas hay que considerar, aunque no siempre es así, ¿vale? Que lo contrario, lo complementario de ser hombre es ser mujer. En todo lo demás siempre hay que ponerle el no, ¿vale? Si nos pidieran, por ejemplo, la unión de A y de B, sería cualquier persona que o es zurdo o tiene alguna materia pendiente o que cumple las dos condiciones, ¿vale? Es decir, si yo soy zurdo pero no tengo ninguna materia pendiente, cumplo estar en la unión. Si yo soy zurdo y tengo una materia pendiente, también cumplo estar en la unión. Tenemos luego la intersección de A y C, serían los alumnados que son zurdos y que les gusta el rap. Tienen que cumplir las dos condiciones. Si yo soy zurdo pero no me gusta el rap, no estaría contado dentro de esta intersección. ¿Vale? Estas son las tres operaciones básicas y luego a partir de ahí pueden aparecer otro tipo de combinaciones. ¿Vale? Las dos más habituales serían estos dos ejemplos que tenemos aquí, que sería el complementario de A unión B, es decir, en vez de ser una unión de un suceso, es la unión de un suceso y su complementario, y entonces sería el alumnado que cumple por lo menos una de estas dos condiciones, que cumpla B, es decir, que tiene alguna materia pendiente, o que no cumpla, es decir, que no sea zurdo. Es decir, tengo que cumplir una de estas dos condiciones por lo menos, o no ser zurdo o tener alguna materia pendiente. Y lo mismo si nos planteamos con algún tipo de intersección y con los complementarios. Si calculamos la intersección de A con el complementario de C, estaríamos diciendo que estamos buscando alumnado que es zurdo, ¿vale? Que cumple la condición de ser zurdo y además tiene que cumplir la segunda condición, que es que sea el contrario del suceso C, es decir, que no le guste el rap, ¿vale? Entonces, en la mayoría de los problemas de probabilidad, en definir bien el espacio muestral y en definir bien los sucesos, nos vamos a jugar buena parte de la puntuación del ejercicio. Porque si sabemos definir el espacio muestral y los sucesos, luego ya calcular la probabilidad de los sucesos que nos pidan, pues va a ser una cosa relativamente estándar, ¿vale? Va a haber 4 formas de hacerlo y siempre se va a hacer de esas mismas formas, ¿vale?